Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:33 de este viernes y vamos a estar acompañándote en vivo hasta las 22 con nuestra mesa de reflexión, debate, análisis de la actualidad. Hoy con caras conocidas y con invitados nuevos también para compartir la noche con vos. Empiezo a presentar a mis camaradas de hoy por la extrema izquierda con Juan Venturino. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy Un placer bien. estar aquí nuevamente. Muchas gracias, recibirte para también. mantener este espíritu crítico en esta mesa de estos tiempos tan complejos y tan violentos, tratando de poner un poquito de luz. Lo vamos a intentar. Claro que sí. ¿Cómo está Sergio Zabalza esta noche? Bienvenido, Sergio. Bien, aquí siempre cómodo y con la obligación, antes que nada, de decir que hay 4 personas que fueron chupadas por este gobierno en lo que es un terrorismo de Estado de baja intensidad, tal como lo definió la jefa de la oposición, Cristina Kirchner. Alessia Baigas, Eva Mieri, Aldana Mesio, Iván Díaz Blanchi están detenidos de manera anticonstitucional. La jueza responsable de esto fue denunciada en el Consejo de la Magistratura, que por lo más probable es que no haga nada, porque en este país el partido judicial está totalmente corrupto. La jueza Arroyo Salgado, de ella hablamos, ¿no? Arroyo Salgado, exactamente. Bien, así estamos viviendo y compartir esto con vos, porque en la medida en que estemos juntos, en que podamos denunciar esto, quizás podamos evitar que esto siga creciendo. Gracias, Sergio. Paso a la derecha para presentarte y saludar a Pablo Zapulla. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Gracias a vos por la invitación, lo mismo al equipo de trabajo. Y una semana cargada de novedades en el ámbito político que tiene vinculación directa con la justicia. El día lunes amanecimos con el fallo de la jueza Presca de YPF. El día martes la Gendarmería tomó la definición de cerrar la investigación interna respecto a el rol de la Gendarmería en el marco de la represión protagonizada contra Pablo Grillo, aquel 13 de marzo, cuando los jubilados junto a hinchas de fútbol se manifestaban. El día miércoles la justicia tomó nuevamente una definición que en este caso tuvo que ver con cerrar la investigación interna de un grupo de diputados que en una comitiva oficial fueron a visitar a genocidas, a cárceles federales. Y bueno, hoy también ha sido un día plagado de novedades jurídicas. Alberto Fernández ha ido a declarar al juzgado de Sebastián Casanelo en el marco de la indagatoria que lo investiga por posibles causas de corrupción vinculadas con los seguros en la etapa en que fue presidente. Y recién acá lo mencionaban a mi izquierda, Alexia, la militante de la Cámpora que estaba detenida, acaba de hace pocos minutos recibir la noticia de que le acaban de otorgar la prisión domiciliaria. Y por si todo esto fuera poco, hace pocos minutos el periodista Walcon Adamón ha publicado que en el marco de la causa Libra, fondos de Londres se quieren sumar en el marco de la causa como querellantes para reclamar parte del dinero sobre el cual presumen han sido estafados. Así que bueno, está pasando de cargado de noticias, sí. Gracias por contarlo, Pablo. Y tenemos en la extrema derecha a nuestro invitado de hoy, Jorge Schneebeli, es ex vicepresidente del INTI y es uno de los temas importantes que vamos a tocar hoy. Bienvenido, Jorge, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, a la producción, bueno, al resto de acá de panelistas. Yo soy el inexperto, digamos. No, de ninguna manera. Sos más experto, perdónenme, no quiero que falte el respeto a nadie, pero yo creo que sos experto en muchas más cosas que todos nosotros. Bueno. Lo vamos a saber en el momento en el que empecemos a charlar, porque a lo que se dedica el INTI, la verdad que es una multiplicidad de cuestiones de las que me estoy enterando apenas de algunas, charlando unos minutos con Jorge. Y nos gustaría eso difundirlo habitualmente. Hoy venimos en una circunstancia que quizás no es de las más... Claro. alegres, pero bueno, es importante transmitir la situación que está atravesando hoy el instituto, ¿no? Y vamos a empezar a hablarte de eso y a contarte qué es lo que está pasando con el INTI, porque de hecho hace ya un tiempo que viene circulando la versión, el rumor de un decreto que todavía no se ha hecho público, pero que parece que se viene de un momento a otro, por el cual el gobierno absorberá el manejo de 4 organismos clave del Estado: el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el de Semillas. Estos institutos perderán su autonomía y quedarán bajo control directo del Poder Ejecutivo. El ajuste incluye recortes presupuestarios y la eliminación de estructuras
directivas. El INTI se convertirá en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, mientras que tanto el INB como el INACE perderán su estatus de entes descentralizados para ser rebajados al rango de direcciones nacionales. Estos cambios no solo reducen la jerarquía institucional, sino que implican también una significativa pérdida de autonomía operativa y presupuestaria para estos organismos. Bueno, creo que tenemos que empezar preguntándote qué es el INTI, cómo funciona y para qué sirve, en un trazo grueso, ¿no? Como para empezar y después entramos en detalles. Muy bien. Bueno, a ver, el INTI es un organismo bastante complejo, digamos, entonces simplificar, y nosotros a veces tenemos la característica de somos complicados desde la formación dura pero bueno, vamos a tratar de resumir, digamos. El INTI se creó en el año 57 como un organismo descentralizado y un organismo federal. El INTI tiene presencia en todo el país. ¿Qué significa que sea descentralizado? Te voy a parar para cada detalle, porque me parece importante. Bueno, descentralizado, autárquico y demás, le permite a la institución definir determinadas reglas, actuar haciendo convenios, vinculándose y demás de forma ágil y a través de un cierto mecanismo que tiene representación de cámaras, empresarias y demás para poder cumplir las funciones que tiene, ¿no? Cuando se crea el INTI, básicamente tiene dos funciones principales, una que está asociado a lo que se mide, a todo lo que se mide, entonces nosotros hablamos que es el Instituto Nacional de Metrología, y el INTI es el responsable. Por ejemplo, todo lo que se mide en todos los ámbitos. Cuando uno escucha hablar de los patrones de medida y demás, eso a veces en la escuela y que lo ve algo sofisticado, en realidad tiene impacto porque lo que se mide en el ámbito industrial. Entonces vos, por ejemplo, en el ámbito petrolero, si tenés que tener una rosca que cumpla ciertos estándares, ciertas condiciones y demás, tenés que garantizar que el que fabrica eso lo haga en forma adecuada. Entonces, para la industria es importante que lo que mide lo mida bien. Eso, claro, nosotros decimos que es trazable, lo podemos comparar con patrones que tiene el INTI. El INTI es el responsable de diseminar eso, de transferir a partir de otros organismos públicos y privados. También es importante en el ámbito científico, cuando uno investiga en cualquier rubro, en el ámbito de la medicina o de los alimentos y demás, cualquier desarrollo que nosotros científicamente tenemos que hacer, y hoy que se habla de la nanotecnología y demás, nosotros tenemos que asegurar que lo que estamos midiendo, lo estamos midiendo bien. Claro. A veces para desarrollar algo nuevo, a veces para en un análisis médico saber que lo que estamos detectando lo podemos detectar. Entonces en la metrología científica, en lo que se mide, también es importante. Y después es muy importante en la metrología legal. Todo lo que tiene que ver con la vida diaria, en lo que hace a que una balanza pese bien, que un metro mida bien, que un recipiente que tiene un contenido mida bien o que un caudalímetro en una estación de servicio te expenda la nafta correspondiente, tiene que ver con eso. Entonces, el INTI es el responsable de diseminar eso. Es un organismo reconocido internacionalmente en ese sentido. Entonces, todos los países tienen un organismo que es responsable de eso. Por otro lado, a través de eso, nosotros estamos organizados en centros de investigación y desarrollo. Centros que tienen, son más de 40, especialidades que van desde la biotecnología a la mecánica o de la electrónica a la construcción. Lo que hace entonces, que tengas profesionales de las más diversas especialidades. De las más diversas especialidades. Entonces, la finalidad que tiene el INTI es asistir a las industrias, sobre todo a las pymes, porque son las que de golpe no tienen capacidades tecnológicas en cuanto a laboratorios, plantas piloto y demás, pero también a las grandes, en desarrollar sus productos, en controlar sus productos, en asistirlos en certificar esos productos, tanto para la producción que puede ser local como para exportar. Esas son las dos funciones importantes del INTI. También, como organismo público, interviene muchas veces como asistente de otros organismos públicos. Y ahí interviene de cuestiones de la justicia, y ahí por eso es importante la independencia del INTI para reconocer entonces en un peritaje, en ámbitos a veces complejos, ¿no? Cuando fue el conflicto con Bosnia, claro, el que analizaba el agua y demás, y era reconocido internacionalmente por esa independencia, bueno, era el INTI, o en algún ámbito que tiene que ver con cuestiones también reguladas, que el INTI no es el responsable de definirlas, pero sí de golpe es la herramienta técnica que determinadas instancias dentro de los distintos ámbitos públicos requieren de la aplicación del INTI. O a veces puede ser para, por ejemplo, cómo restaurar la Casa de Gobierno o el Congreso.
porque el ¿Cómo grupo restauramos la Casa de restaurás y Gobierno, cómo por favor? preservás, por ejemplo. Hay que llamar a elecciones, me parece. Hay que rajar a los inquilinos. Yo me Arranquemos refiero por a eso. ediliciamente, digamos. Entonces, claro. cuando vos tenés que, cuando se restauró el Congreso o la Casa de Gobierno y demás, hay especialistas en construcciones vinculadas a lo que es la patología de la construcción, o especialistas en pintura que te dicen cómo tenés que restaurar, y entonces son aplicaciones que a veces no se conocen. El especialista en pintura puede asistir a una empresa que tiene que desarrollar una pintura con un agente que es para pintar en un hospital, y entonces eso permite que las bacterias se mueran, Claro. o puede asistir a un restaurador en decirle cómo restaurar la Casa de Gobierno. Claro. ¿Y qué es lo que pretende el gobierno y de qué manera se verá afectado el INTI por este decreto que no se ha publicado, pero que parece de una suerte de secreto a voces? Bueno, a ver, que nosotros tengamos esta independencia permite al INTI tener vínculos con 75 países distintos, transferir, articular con una empresa directamente sin entrar en la burocracia de un organismo que no tiene esa función. Entonces, cuando se habla de eficientizar los distintos organismos, esto va justamente en contra, ¿no? Cuando nosotros perdemos la capacidad de poder vincularnos ágilmente para resolver un problema industrial, porque eso entra dentro de un circuito burocrático, bueno, perdemos esa capacidad. Cuando el INTI se dice que es un organismo federal es porque efectivamente en cada provincia nosotros tenemos una representación. Ahora es curioso, perdón, esto que decís de el camino burocrático, porque el discurso del gobierno va completamente en el otro sentido. Lo que ellos todo el tiempo están diciendo es eliminar burocracia, ¿no? Bueno, pero vos decís eso... que no sería el caso de la decisión tomada con respecto al INTI y a los otros institutos. No, va en contra de eso. Incluso cuando vos me preguntás, bueno, ¿qué profesiones hay en el INTI? Está claro que uno imagina que haya ingenieros, químicos, físicos, ¿sí? Pero nosotros tenemos especialidades muy variadas. Tenemos sociólogos, tenemos arquitectos, tenemos especialistas en educación, y también tenemos toda una serie de personal técnico que requerimos para funcionar. Si vos ves las imágenes que veo que están pasando ahí del Parque Tecnológico Miguelete, es un predio de 25 hectáreas que tiene más de 60 edificios, con 3 plantas transformadoras eléctricas, con 20 plantas piloto distintas, que son prácticamente industrias en sí mismo. Para situarnos, le pasamos por adelante todo el tiempo, ¿no? Pues esto está como ahí sobre la General Paz. Eso está sobre ¿no? la General Paz. Claro. Ahí está lo que llamamos el Polo Tecnológico Miguelete, porque también está la Comisión de Energía Atómica, claro, está la Universidad de San Martín, está CITEDEF, que es como un organismo similar al INTI, pero de las Fuerzas Armadas, por eso se habla de... Entonces, vos en ese tipo de instalaciones y demás, necesitas también especialistas que permitan que eso funcione adecuadamente, ¿no? Para que el tipo que está investigando o desarrollando una solución industrial, bueno, lo haga en condiciones adecuadas, ¿no? El centralizar lo que implica es perder eso, y se hace a través también de manifestaciones que lo que demuestran como mínimo es desconocimiento respecto de lo que hace el INTI, ¿no? Gran desconocimiento de lo que hace el INTI. De parte del parte gobierno, que toma decís, las decisiones, de parte en este caso de Sturzenegger. Claro, porque a veces también se hacen afirmaciones y demás que no son verdaderas, digamos. Por ejemplo, ¿qué se ha funciona. dicho que es falso sobre el INTI en los últimos días? El INTI, por ejemplo, no es un organismo que tiene ni poder de policía ni puede definir reglamentaciones, regulaciones. El INTI no es, nosotros hablamos de una autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación es comercio, es industria, ¿está bien? Es el Ministerio de Salud. Nosotros somos un organismo técnico que a veces funcionamos como herramienta de eso. Incluso en algunas cuestiones, se dio en el tema de pilas, por ejemplo, que se lo asociaba a una cuestión puntual de si mido la carga o no, es mucho más complejo de eso, que tiene que ver con cuestiones de elementos contaminantes y demás. El INTI es uno de los 5 laboratorios que existen que pueden hacer esos análisis, y el resto son laboratorios privados. Con lo cual, en realidad, el INTI, en cuanto a esas actividades que son importantes o fundamentales, es una pequeña parte de todas las actividades que hacemos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esto de la contaminación y demás, ¿no? Una cosa es controlar la contaminación que puede tener una pila, pero también el INTI desarrolló un fabricante en Córdoba, que es el primero que fabrica durmientes sintéticos a partir de reciclado de basura plástica. Ese durmiente sintético tiene varios impactos, porque es una pieza bastante compleja. Uno lo ve un pedazo es el durmiente de la vía, digamos, claro, ¿no? Sí. Que antes era de quebracho. Sí. Entonces vos reemplazás eso
con plástico reciclado, con lo cual ambientalmente no tenés que cortar un árbol que requiere muchos años para crecer, pero además ese elemento requiere muchos requisitos mecánicos de resistencia de torsión, que tiene que cumplir. Sí. Y antes lo que hacíamos era importábamos esos elementos. Importar esos elementos, que es lo que pasa con una pila, es importar basura. Porque eso se recicla igual en otro lado. Y nosotros estamos importando. Acá se desarrolla la tecnología, podemos resolver el no cortar árbol y además aprovechar residuos, y desarrollamos una industria que no existía. Eso también hace el INTI, y eso es lo importante, digamos, de la aplicación. Tener estas capacidades y demás aplicadas a cuidarnos en la salud, a cuidarnos en la seguridad y demás, bueno, no es menor. No, sin duda. Ahora, ¿y cuántas de estas capacidades se perderían con la centralización, con esta decisión del gobierno con respecto a los institutos? bueno, y en muchos casos eso dependerá de cómo eso se materialice. Nosotros lo vemos muy difícil que eso esté concentrado en un ámbito como un ministerio, porque el desarrollo de esas capacidades y la articulación con el sector industrial para desarrollarla implica una dinámica que no tendríamos. Cuando hablamos también de hoy los centros del interior, bueno, dependerá cómo se instrumente, porque vos pensás que estamos hablando de una oficina en un ministerio frente a un instituto que tiene presencia en todo el país. Entonces, nosotros muchas de las referencias no las tenemos en Buenos Aires, las tenemos en el interior. Esto que yo les hablaba, por ejemplo, de las roscas API, que se ha nombrado, cuando se habló de los tanques, se habló de la norma API. API es un organismo de referencia internacional que en sus normas reconoce 4 institutos con nombre y apellido. Uno es el INTI, desde hace más de 50 años. Entonces, por ejemplo, la referencia de rosca API nosotros la tenemos en el sur, en Neuquén. O el algodón, para ver la calidad del algodón y eso lo tenemos en Santiago del Estero. O lo que tiene que ver con los biocombustibles y el biogás y demás lo tenemos en Tucumán. No es que tenemos solo las referencias acá en Buenos Aires. El pensar eso también como una red no es menor. Cuando nosotros tenemos ciertas capacidades en el interior asociadas a las industrias locales, la capacidad del INTI no la medimos solo con la capacidad que tenemos ahí localmente, sino en funcionamiento de red. Y entonces, en Chaco podemos asistir con la capacidad que tenemos ahí, pero en realidad asistimos con todas las capacidades que tenemos en Córdoba, en Buenos Aires, en donde sea, digamos, y eso también hace a evaluar localmente cómo son las características. No es lo mismo las necesidades que va a tener la industria en Formosa que la que va a tener en Córdoba. Y entonces en algunos lugares nosotros podemos delegar en ámbitos privados que los fortalecemos, les transferimos y los acompañamos, y en otros casos requiere que el INTI desarrolle una capacidad porque no existe. Por favor, los invito a participar de la conversación, las dudas, las preguntas que quieren hacerle a Jorge o los comentarios, opiniones. Como reflexión nada más, cualquier país que quiera ser serio, digamos, mira con envidia el desarrollo, porque acordate que todo lo que tiene que ver con los procesos tecnológicos es un proceso, son procesos que en algunos casos llevan años. O sea, realmente el resto de los países de la región y el mundo podrían mirar con envidia que nosotros del año 57 tenemos un instituto tecnológico que desarrolla esas capacidades y que asiste a la industria. O sea, básicamente tiene que ver con una mirada, te diría, estratégica y patriótica. O sea, cualquiera que quiera el país sabe que quiere un INTI fuerte, grande, digamos, desarrollado, porque es casi inherente. Si vos querés tener una industria fuerte, necesitas mínimo un gran INTI, para decirlo de algún modo. Entonces, ¿afectaría el decreto puestos de trabajo, además de todo lo Bueno, que estamos diciendo? A mí me eso, cuentan que hay profesionales que se están yendo del INTI. Eso es una preocupación grande. A ver, el INTI, el problema no es que nace ahora. Nosotros venimos a 1 año y medio con serios problemas en la institución. En principio se había planteado el año pasado que se quería reducir en un 30% el personal. Y en paralelo, que salía la ley base y demás, había un listado de instituciones que estaban que no podían disolverse, y había otras que iban a disolución y el INTI no estaba en ninguno. Entonces nosotros tuvimos por un lado que lograr que el INTI estuviera dentro de los listados de instituciones a no disolver, pero por otro lado esa disminución del 30% del personal no se materializó directamente en echar gente como sí pasó en el 2018, pero sí a través de retiros voluntarios, sí la no renovación de algunos contratos y sí las condiciones que son de deterioro, claro, de salario, de carrera dentro de la institución, que hace que la gente se retire. Entonces nosotros en los últimos 18 meses perdimos 740 personas. 740 personas implica el 25% del personal del INTI. Eso
afecta porque nosotros eso lo vivimos también en los 90, nosotros en los 90 perdimos más gente, ¿no? Pasamos de 1.500 a 850, más del 40%. No solo perdés al tipo experimentado que se va, sino que además el que queda pierde su referencia. Vos podés tener gente joven que se está formando, la formación no es solo formación formal, acá la formación tiene que ver con cuestiones prácticas, con vinculaciones, con trabajar en el campo. El trabajo entonces, en redes también, a claro. vos se te pierde el referente y entonces el que viene atrás, que puede ser más capaz, que puede ser más inteligente, que puede ser a futuro, pierde su referente, entonces puede resolver problemas menos complejos. Vos perdés la capacidad del que se va y perdés capacidad de respuesta. Nosotros tenemos sectores que se perdieron en su momento y que no se recuperaron más. Y sectores que tardamos 30 años en volver a recuperarlos. Jorge, y que hoy corremos riesgo de volver a Déjame perderlo. sumarte solo una cosa además. Preparar, por ejemplo, un ingeniero con una especialidad determinada, que estuvo durante 20 años ahí, que es un valor que no se lo cuenta, no es solo el tipo se va, se jubila, se dedica a otra cosa, es no estás contabilizando lo que costó y lo difícil que era formar un ingeniero específico en un determinado nicho, por ejemplo. Sí, hay además otra cuestión, que la gente más experimentada se vaya es un deterioro para la historia de una institución y para la historia de todo un país. Que aquellos que son expertos, aquellos que son padres en cualquier escenario se vayan, queden eliminados, deja sin raigambre simbólica a un país. Esto tiene que ver con un objetivo económico que es la primarización de la economía, claro. Reducir la economía de un país claro. al mero extractivismo y que la población se transforme en una gran masa de desempleados donde las personas están de más. Mira, eso es interesante porque al margen también de lo que es la especialidad, concretamente nosotros tenemos especialidades que se crearon en el 57 cuando eran especialidades que eran incipientes y hoy son muy claro. utilizadas. Pero también hace a la experiencia en otros ámbitos. Nosotros para comprar algo y demás requiere de un conocimiento específico que también lo tenés que desarrollar. Nosotros para poder vincularnos con la industria y demás requiere de poder, en el ámbito de la abogacía, por ejemplo, tener especialistas también en cómo hacer un convenio o cómo transferir. Requiere, me preguntaban, digamos, ¿por qué teníamos sociólogos, por ejemplo? Claro. Porque cuando vos analizás un sector industrial... Porque eso al gobierno no le debe gustar, ¿eh? ¿Para qué quieren sociólogos? Deben ser ñoquis. Perdóname que claro, pero vos tenés todos los institutos del mundo y demás para vincularte, para poder transferir, para poder analizar el impacto de una tecnología que vas a aplicar y demás, necesitas verlo desde distintos aspectos y eso lo tenés que ver necesariamente así. La formación de nuestro personal, tan variado como puede ser un físico, un mecánico o químico o un especialista en electricidad para sostener las plantas, las transformadoras que tenemos en el INTI para funcionamiento, requiere de especificidad en su formación, en su plan de trabajo, pero además en esto que vos decís. Yo entré hace 36 años al INTI. En mi casa. Exactamente. Claro, y hay que tener en cuenta también la pertenencia que te crea la inversión tuya y del Estado también, ¿no? Y la pertenencia que a vos te genere, el compromiso que te genera. Porque uno entró como becado y recorrió toda una trayectoria, que es lo que hacen muchos de nuestros compañeros. Nosotros tenemos compañeros que ha trabajado el padre y después trabaja el hijo, porque se especializó, porque como pasa en todos lados, el mecánico y el hijo sigue la especialidad y esa pertenencia que hace también a la historia de las instituciones, que hace a fortalecimiento de las instituciones, también es importante. Y tenemos que tener cuidado de no atribuir esto a la ignorancia. El gobierno es ignorante, entonces hace estas cosas. No, no es ignorancia, es maldad. Es destruir el legado simbólico de un país, en este caso en todo lo que tiene que ver con la cuestión con la ciencia, con la tecnología y demás. No es ignorancia, quieren vaciar la cultura, la ciencia, el arte de un país para poder primarizar la economía y reducirnos a meros escombros humanos. Sí, Pablo. No, y una cuestión importante de dimensión normativa, el próximo martes 8 se vencen las facultades delegadas que el Congreso de la Nación le otorgó al ministro Sturzenegger, con lo cual le quedan 2 días hábiles al gobierno. No sería raro que en esos 2 días, nos encontremos con una batería de medidas en los distintos boletines oficiales
Claro. Bueno, eso Con genera, decisiones de digamos, ese que hoy tipo. Es lo que todos especulamos, todos que los días venga estamos una mirando, catarata claro. de decretos antes del vencimiento, digamos, Sí. de las facultades delegadas, ¿no? No, la dimensión psicológica también de los trabajadores, me imagino, durante todos Está estos claro, hoy meses es toda de una angustia, brutalidad. porque en esto que vos preguntás, parte de lo que se pierde es la personería que tiene el INTI como ámbito, ámbito autónomo. ¿Está Claro. bien? Gran parte del personal del INTI, hoy 500 personas, están dentro de lo que se llama la ley de contrato de trabajo, que es el blanco del privado, digamos. El perder la personalidad de eso es perder quién es el que te está contratando, digamos, Claro. quién es el que te está tomando. Entonces O sea, eso esas también 500 genera... personas quedarían en una especie de limbo. Esa incertidumbre genera también, y ahí hay gente que es muy valiosa, toda es valiosa, el INTI no sobra a nadie, decimos nosotros. Sí. Porque tiene que ver con definiciones que no es personal que se elige, que tiene una carrera, que se evalúa permanentemente, con lo cual es un problema. Vos me decías, bueno, ¿qué se ha dicho de mentir y demás? Se ha planteado, y a nosotros nos alarmó una nota que salió en un medio de Mendoza, creo que es, donde se decía que el INTI tenía la finalidad de desarrollar la industria y no lo había hecho. Y hoy tenemos, en estos días, desde que se planteó la posibilidad seria de avanzar con este decreto el jueves de la semana pasada, hoy, más de 300 cámaras de todo el país que se manifestaron, industrias, la Unión Industrial se manifestó diciendo la importancia del INTI y demás, con lo cual, digamos, eso no es cierto. El sector industrial reconoce al INTI y entiende por qué es valioso tener esa herramienta, ¿no? ¿Pensás que estas manifestaciones de las que hablás, de defensa del INTI, pueden estar de algún modo demorando ese decreto que se anuncia como algo que ya se publica pero no termina de publicarse? Y nosotros esperamos que así sea, porque también desde el ámbito político y demás se han manifestado de diversas instancias políticas, incluso afines al gobierno, digamos, porque reconocen en el INTI, muchos gobiernos provinciales y demás reconocen en el INTI la importancia de tener ese ámbito para para tener el desarrollo local, independientemente después de las discusiones de políticas industriales y demás, que bueno, uno por supuesto que quiere desarrollar industria. Solo algo nacional. relativo a las capacidades instaladas, esto de la destrucción, pero el discurso, ¿no? Qué importante, fíjate cómo han instalado desde el odio un discurso muy simple que está lleno de ñoquis. Decime, Juan, ¿cuántos ñoquis ha comprobado el gobierno? ¿Cuántos tuvo que podría haber agarrado aunque sea 2 y decir, mira, esto era lo que estábamos buscando? No encontró lo del examen, aprobó el 96%. Y después Los no empleados pudo- públicos, ¿no? Y claro, sí, hablamos de los empleados públicos y de esto de las capacidades. Digo, la idea era sembrar esto y después no rendir cuentas. Digo, Sturzenegger, sembrando este odio de decir son todos ñoquis, no encontraron uno no encontraron. Por eso digo, qué ladino y qué fea esta idea y que además como nosotros, si la sociedad le pasa desapercibido, no va a tener que rendir cuentas. Él tiene que explicar ahora que dijo que tenía que desarmar. Digo, no hizo falta echarlos. ¿Sabes qué hizo? Les congeló los sueldos 2 años y la gente se tiene que ir sola. Claro. Es A lo manejar que- una aplicación. Ahora, Entonces digo, descubrieron 264 ñoquis en la Secretaría de Comunicación. esos están, claro, están en la rosada. ¿Para quién trabajan? Para, Para Adorni. Ok. Adorni. Bien. ¿Pero eso estaban antes o...? No, me parece que no, ¿eh? Ah, Me ¿no? parece que, Ah. que son nuevos. El pollo sobre nos manda saludos y no solo eso, me amenaza que mande saludos a toda la mesa Ok. diciendo Gracias, que Pollo. está presente con nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias. por estar ahí. Bien, Jorge, digo, hay que esperar qué pasa en los próximos días, ¿no? Digo, más allá de que el Estado me imagino que es de alerta permanente, ¿no? Sí, el Estado es de alerta permanente y el Estado es de vinculación, de generar esto. Nosotros estos ámbitos para difusión y demás son importantes. Nosotros Claro. no podemos salir a rebatir cada una de las cuestiones que se dicen porque es muy difícil, no tenemos la capacidad, no somos especialistas en eso. No, claro. Pero sí difundir y demás. Hay muchas cuestiones que a veces del INTI se desconocen y solo se lo vincula a veces a cuestiones reguladas, normadas, que como decíamos antes, no son las fundamentales, digamos. Vos hablabas de una especie de ataque previo a que se produjo durante el año 2018, o sea, durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, ahí tuvimos una situación más violenta porque ahí se echó 300 personas, se reestructuró con una estructura que no es la que se tenía, se invadió con personal fuera de la institución en puestos que no eran los que habitualmente, con lo cual eso también generó
una sangría y una situación del INTI que no se pudo recuperar, digamos. ¿Hubo persecución ¿no? política en algún momento dentro del INTI? Y bueno, parte de esa gente que se echó y demás tenían que ver con cuestiones sindicales o de participación activa. El INTI tiene una historia de trabajo, de vinculación y de pelea, digamos, también grande, ¿no? Entonces, porque hace a esta pertenencia también, ¿no? Y entonces, ahí independiente a veces de los pensamientos que podamos tener, imagínate que hoy somos 2.300, no éramos 3.000, decíamos, perdimos 700. Bueno, ahí tenés una variedad de pensamientos y demás, pero todos, digamos, aunados en la necesidad de la institución y en por qué es útil cuidar a los miembros de esa institución, ¿no? Jorge, no los perdieron, fueron expulsados por este gobierno de turno. Sí, sí, claro. Por eso digo, digamos, cuando uno crea condiciones, condiciones en las cuales no podés vivir, no podés, bueno, no te rajo, pero que te vayas solo. Tranquilamente tenés. Y también las condiciones de resistencia que vienen generando los trabajadores del INTI. Vos mencionabas el año 2018, pero quienes frecuentamos las zonas aledañas por distintas prácticas políticas y conocemos la historia de lucha, de resistencia y organización que también vienen protagonizando los trabajadores, eso también forma parte del escenario cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿el gobierno decide el lunes o decide el martes? Bueno, la correlación de fuerzas sobre la cual los trabajadores también resisten puede llegar a torcer la decisión del gobierno. Digamos, nosotros creemos que se debería reflexionar esto porque de vuelta lo pierde la sociedad toda esa capacidad, ¿no? Es una caja de herramientas que se aplica para distintos ámbitos y el perder esa capacidad de más implica eso. Nosotros aspiramos a eso. Por eso te digo que las manifestaciones y demás, independientemente de cosas que tenga que mejorar el INTI, que siempre lo tenemos, porque día a día sí, claro, esas cuestiones las tenemos, está claro que es fundamental como órgano público. A veces entramos dentro de estas polémicas y demás y quedamos en medio de disputas que son difíciles de revertir porque son cuando hay mentira o hay mala información o hay a veces sí falta de información de la generalidad, bueno, es fácil. Jorge, eso, los sindicatos de los empleados del INTI ¿pertenecen a la CGT? En el INTI hay sindicatos de ATE, hay sindicatos UPCN y hay también manifestaciones. Hoy hay una asamblea de autoconvocado y demás que está muy activa en lo que es la resistencia y el planteo de estas cuestiones, ¿no? Desde un lugar de vuelta, siempre proactivo, positivo. Ayer estuvo con nosotros Rodolfo Aguiar de ATE, justamente, bueno, y en realidad estuvieron participando de la marcha al Ministerio de Sturzenegger, que fue el lunes, ¿no? Fue creo que fue el lunes pasado, si no recuerdo mal. Te veo hablar de pertenencia y te emocionás, Jorge. Bueno, claro, uno eso es así, digamos, uno tiene, mi esposa la conocí en el INTI, mis hijas fueron al jardín del INTI, entré a los 19 años al INTI, entonces uno está claro que la historia de la institución uno la vive desde distintos ámbitos, ¿no? En algún momento uno lo vio como le pasa hoy a los jóvenes. Hoy los jóvenes que no saben lo que va a pasar o que se les fue el referente y más, lo viven con incertidumbre. Eso a mí me pasó en los 90, digamos. Hoy yo soy el de los viejos, digamos, ¿no? Yo soy un mueble para inventariar dentro de la institución, pero hoy le pasa a los jóvenes de hoy que no saben qué va a pasar y la incertidumbre y bueno, y eso uno también lo vive distinto, ¿no? Claro. Con lo cual eso también genera en mucha gente, en todo el personal, digamos, esa angustia o preocupación. De vuelta, uno tiene que pensar que por la importancia que tiene, por el reconocimiento que hay, de vuelta, no solo de la industria local, internacionalmente, ¿no? Nosotros poníamos, a mí me gusta poner ejemplo, yo la última vez que había ido en un ámbito alegre, digamos, al Congreso, no para ir el año pasado a ver que nos pongan en la lista de organismos que no disuelven o ahora en el Senado para explicar esta situación. Habíamos sido invitados por la Embajada de Japón. Japón tiene una colaboración con Argentina de 100 años, pero con el INTI de 50 años. Y a partir de esa colaboración le permitió desarrollar, por ejemplo, al principio todo lo que eran referencias en lo que es energía, uso racional de energía, que fue a finales de los 80, principios de los 90. Después todo lo que tiene que ver con logística y transporte, y entonces el INTI desarrolló los centros a partir de esa colaboración, y en los últimos 20 años en lo que tiene que ver con herramientas de tecnología de gestión y mejora de productividad, que SEU habla tanto de eso.
Japón fue invitado el embajador al Congreso porque hay unas comisiones que son de amistades entre países para contar cómo eran los proyectos. Ese proyecto que se volvió a renovar ahora, Japón, el embajador quiso que fuera el INTI a acompañarlo porque ese proyecto de mejora de tecnología de gestión y mejora de productividad, Japón lo toma como ejemplo para él replicar en otros ámbitos, porque lo que hizo el INTI fue no solo recibir esa transferencia, sino adaptarla a las condiciones locales y difundirla a nivel regional. Entonces hoy toda la asistencia que hace Japón, la agencia JICA de financiamiento de Japón, en África, por ejemplo, o en toda América, lo hace no con expertos japoneses, sino con expertos del INTI. La embajada quiso que fuera el INTI porque iba a contar eso. Eso es un orgullo grande para la institución. Motivos para porque eso no implica, duda. digamos, es algo que, imagínate, digamos, el prestigio. Bueno, así se da en muchos otros ámbitos. Y son las cosas que a nosotros nos gustaría contar. ¿Por qué no se sabe eso? ¿Por qué no y bueno, no se sabe porque los medios que tienen para difundir están ocupados en las nosotros, cosas. por ejemplo, una de las dificultades que tuvimos con esta situación y eso es que a veces cuando no está la noticia de la catástrofe, de la desgracia, digamos, bueno, a veces no es noticia, a veces es difícil. También nosotros tenemos que... Yo siempre digo, yo soy técnico mecánico, ingeniero mecánico. Les cuesta un somos poco medio comunicar cuadrados, no comunican, a veces... La cuestión técnica, decimos, bueno, nosotros somos... Tenemos un problema con tu micrófono que se te está cayendo, por eso te estoy mirando así porque no quiero que, quiero que se escuche lo que estás diciendo, ahí va así. Entonces, bueno, hay un poco de eso y entonces de ver estrategias de comunicación. Y después, a veces también pasa en la variedad de cuestiones que tenemos y eso, bueno, es difícil cómo orientarlo, ¿no? Yo hablaba hace unos minutos, le preguntaba a Jorge si habían experimentado persecución política, porque de eso también vamos a hablar hoy y tiene que ver con el tema que tocaba cuando se presentaba Sergio hace un rato nada más. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolvió este viernes concederle el beneficio. Esto de concederle el beneficio quiero que lo discutamos después porque la verdad que me parece que esta persona debería estar en su casa, pero no en prisión domiciliaria, sino, bueno, no sé, en todo caso... una multa, no sé, pero no en estas condiciones, sino después de haber pasado tantos días en la cárcel. Pero decía, concederle el beneficio de prisión domiciliaria a Alexia Baigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires e imputada por su presunta participación en el ataque con excremento al domicilio del diputado nacional José Luis Espert. La medida fue adoptada bajo el régimen de vigilancia electrónica y quedó sujeta a la presentación de información por parte de la defensa sobre el lugar donde se cumplirá la detención. El hecho que originó la causa penal es conocido, ocurrió el lunes 16 de junio por la tarde, cerca de las 19, en la localidad bonaerense de San Isidro. Un grupo de personas arrojó bolsas con excremento animal frente al domicilio particular del diputado Espert, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y dejó un cartel con una leyenda dirigida directamente a él. Después de eso vino lo que describía Sergio, ¿no? Hace un rato, una especie de raíz de detenciones, de allanamientos y de, detenciones realmente muy duras, ¿no? Para lo que es un delito que entiendo que puede ser... Es un delito menor, en todo caso. ¿Sabés con qué cargo pueden llegar a acusar a estas personas? Con forzar un pensamiento político en otras personas. Y eso lleva 8 años de prisión. Eso es lo que está Arroyo Salgado considerando. Este es el país que estamos viviendo, esto es una dictadura, están chupando gente. Hace 2 días estuve aquí, pedí disculpas cuando dije chupar gente, porque los que hemos vivido el terrorismo de Estado no es una frase cualquiera, es una frase que nos estremece. Pero esto, agarrar y meter en cana a una persona y porque se le ocurrió a un juez o una jueza... eventualmente, que solo esté esta posibilidad, estamos evidentemente en una situación muy, muy peligrosa. Pablo, ¿cómo viste este caso? Lo venís siguiendo, me imagino. Sí, la imputación concretamente es la del 213 bis, la que inicialmente se le formuló a Alexia, que tiene que ver con generar temor mediante una asociación. Y bueno, tramita ante un juzgado federal por tratarse de un diputado nacional, quien fue la supuesta víctima, el diputado nacional José Luis Espert. ¿Hay una denuncia o esto es o actúa la jueza a partir de
Digamos, ¿cómo empieza esto? Hay Sí, una sí, denuncia. sí, hay una denuncia, ¿Y quién denuncia denuncia? formulada por parte del propio diputado José Luis Es Espert. Espert. Exactamente. Ok. Luego se presenta como querellante y es quien incluso se encuentra impulsando el agravamiento de las medidas sobre las personas que están detenidas. Es decir, no es que Espert tomó la definición de que la Fiscalía continúe con la investigación de propia mano, sino que es él quien Se está propiamente ocupando personalmente y especialmente de ensañarse con esta gente. la está impulsando, exactamente. La preocupación que venimos observando desde algunos cuerpos de abogados, de organizaciones de derechos humanos, principalmente tiene que ver con el corrimiento que en materia represiva viene generando este gobierno nacional. Y la preocupación en torno a que cuando los límites empiezan paulatinamente a ser corridos, eso uno sabe cómo empieza, pero no necesariamente cómo termina. Entonces es importante que podamos alzar la voz ante la importancia de poder, bueno, de alguna manera demostrar la arbitrariedad con que actúan este tipo de cuestiones. Podría ser tranquilamente una contravención en el cual se tipifique una conducta de estas características y sin embargo se está encuadrando con una pena que puede ir de 3 a 8 años, es decir, no es excarcelable tampoco. Con lo cual no hay ninguna certeza de lo que pueda pasar aún en prisión domiciliaria. ¿Cómo llegamos a que el encuadre sea este y no el de una contravención? Bueno, es una definición de la jueza Arroyo Salgado, que en el marco de la imputación establece que este tiene que ser el tipo penal sobre el cual se continúe investigando la causa. Las defensas de las personas que están siendo imputadas posiblemente lo que tratarán de argumentar, que de hecho ya lo están haciendo, es, bueno, justamente esto, el delito por el cual se imputa no tiene correlación con el hecho que, bueno... ¿Ustedes se acuerdan de los chicos de Revolución Revolución Federal? Las cosas que hacían. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Sergio Massa entraba en el ministro de Economía en ese entonces, estaba por entrar a la Casa Rosada y se abalanzaron y golpearon directamente? No hubo denuncia, ningún juez salió allí. Esto es alevoso la parcialidad con la que se están trabajando. Sí. Acá hay algo nuevo, adhiriendo a lo que dice mi colega, en 22 años como abogado, esto que vos decías, cuál es la figura penal, que no se sostiene bajo ningún concepto y que es lo que están utilizando para poder mantenerla a ella, que es la pena en expectativa, es decir, el delito cometido, no hay manera de encajarlo bajo ningún concepto. El único la única utilización es, de alguna manera, cambiar verdaderamente el empleo, es decir, no es un derecho penal de acto, sino un derecho penal de autor. Esto es nuevo, esto es una prueba piloto y es utilizar el aparato represivo del Estado para conducirlo contra nuestros enemigos. Básicamente, esto es lo que está haciendo el gobierno. Si esto le funciona, lo que sigue es muy peligroso para todos los argentinos. Porque hasta aquí teníamos algo parecido a un sistema democrático podíamos discutir, digamos, qué nivel de compromiso tenía la corporación judicial o el partido judicial, pero había elementos que nos mantenían relativamente indemnes. Esto nuevo, utilizando a Arroyo Salgado, y emplear y torcer una figura que no entra, es decir, imagínate que vos quisieras usar un traje que es XXL, no te va bajo ningún concepto, esto no entra bajo, y además no existe, porque lo que están diciendo es, ¿a qué se dedicaba esta chica? ¿Qué hacía antes? Y eso no existe en nuestro derecho penal. Nuestro derecho penal dice muy concreto, lo que vos hiciste. Y lo que juzga es si entra o no entra, hay 7 presupuestos para que vos seas condenado. Se les va a ir, lo van a soltar. Pero cada día que esta chica está detenida es una prueba social de que si efectivamente la sociedad argentina va o no va a tolerar una especie de pseudo dictadura. Lo cual nos pone en un esquema muy, muy, muy oscuro. Sí, y no veo que sea, generalizado el repudio, ¿no? Digo, veo, por supuesto, escucho voces que se elevan en repudio, pero también escucho silencio fuerte. ¿Sabés quién está haciendo lo propio acá como socio, digamos, alternativo pero indispensable? Muchos medios de comunicación que están hablando ya del autor y no del acto. Recordemos esto, Juan, porque esto es fundamental, esto es el eje, digamos. Estamos tratando de condenar a una persona por lo que es, digamos, en este caso Juan Di Natale, Juan Francisco o él, no por lo que hizo. Esto aquí no existe. Vos decís el hecho de que Alexia sea funcionaria del Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, que haya una concejala de Quilmes. Y que tenga su propia, exactamente, y que tenga su propia posición ideológica tomado previo al acto, es la que la puso en esta condición.
Pero esto no es de nuestro derecho penal argentino. Tenemos al doctor que, si no me corrige. Eso, no es lo que hizo, sino quién es. Bueno, Sí, es no que se eso, juzga lo que hizo, claro, sino pero quién tenemos es. un problema grande. Claro. Tenemos un problema muy grande. Nuestro derecho penal no concibe eso como posibilidad. Lo que después aparecerá en todo caso es el juez considerando si vos tuviste antecedentes penales, si efectivamente, digamos, vos estás siendo procesado y tu condición de procesado, vos cometiendo otro delito, podría de alguna manera ser evaluado o considerado por tu juez natural para evaluar tu acto determinado. Pero el acto en sí mismo, que es un acto menor, no está siendo considerado. O sea, estamos frente a un ejercicio de laboratorio pero muy complicado, insisto, en este Sí, momento. y no hay peligro de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de causa, con lo cual lo más lógico es que la investigación continúe con cada una de esas personas en sus casas, pudiendo ejercer. Pero no en prisión domiciliaria, en sus casas libres. Claro. Exactamente, y tampoco en la prisión preventiva. Todavía no hubo un pronunciamiento respecto a la prisión o no preventiva. Vamos a ver qué sucede cuando llegue ese momento. ¿Y cómo se sostiene, que la hayan tenido a Alexia tantos días en Ezeiza, por ejemplo? ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, la realidad es que hay cuestiones que no se pueden explicar en el marco del derecho, sino que son definiciones que de manera arbitraria la justicia está tomando. Ahí está. Y un elemento también importante a poder destacar. De lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner para abajo, es posible que ocurra cualquier cosa en la Argentina. Exacto. Porque hay una cuestión en el plano de la dimensión jurídica, que es lo que venimos mencionando, pero después me parece que hay una cuestión de la dimensión política que también me parece importante traer a colación. Evidentemente, en algunos espacios de la militancia se empiezan a visorar algunos hechos de resistencia. El caso de lo que sucede con las instalaciones de TN, luego del día en que se toma la definición de que Cristina Fernández de Kirchner efectivamente iba a ir presa, acontecimientos de las características como los que sucedieron en la casa de José Luis Espert, acontecimientos como la multiplicidad de cortes que hay por parte de un montón de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país que en el marco de que están viendo riesgos de perder su puesto de trabajo se movilizan y encuentran en los cortes una herramienta para tratar de encontrar una respuesta favorable a la continuidad de su puesto de trabajo. Toda esta batería de medidas sociales se enmarcan en un proceso en donde el pueblo busca desarrollar algún tipo de resistencia y en el marco de esa búsqueda de resistencia, bueno, evidentemente el pueblo va ejercitando distintos métodos, distintos mecanismos que evidentemente se van a tener que ir perfeccionando porque, bueno, vos decías recién, para nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, esas nuevas generaciones se están empezando a encontrar, después de 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, hubo un primer periodo de Macri que, donde se empezaron a ver algunas acciones de resistencia, después tuvimos el gobierno de Alberto Fernández, y ahora con Milei hay una nueva generación que empieza a tratar de ver cómo se planifica, cómo se lleva adelante esa resistencia. Y hay elementos en los que evidentemente hay que tener mucho cuidado respecto a cómo esas prácticas se van a llevar adelante, porque el enemigo, quien está enfrente, bueno, evidentemente no está con muchos pluritos de cara a tomar decisiones como las que sucedió con Alexia, como con su madre. 3 días estuvo detenida, 2 días, perdón, estuvo detenida su madre. Alexia estuvo encadenada en un patrullero. Al parecer recibió filmaciones de su intimidad, sin ropa. Bueno, hay cuestiones que empiezan a suceder y que evidentemente la militancia tiene que estar alerta para ver de qué manera piensa las acciones sobre la base de cómo está instrumentando la ofensiva también el enemigo, ¿no? Perdón, porque en el medio de la enumeración de actos de resistencia mencionabas lo que fue, bueno, el ataque a TN, ¿no? Yo digo, lo considero de esa forma. No sé, quiero preguntarles a ustedes cómo ven, porque yo creo que ahí hay un error. Yo creo que tampoco es aceptable, digo, destruir las instalaciones de un medio y destruirle a trabajadores su vehículo. No sé, le rompieron un auto del año 2009 a una vestuarista, digamos. Eso yo creo que me parece que es un error. Me parece que es un error. Entiendo la resistencia, pero me parece que a veces se cometen errores. Me parece que ahí, me parece que me dieron fuera del tarro, para decirlo de una forma muy probablemente, callejera. Juan, pero acá tenemos otro problema, que es casualmente el protagonista de esto, quien recibe la caca, digamos, en su casa y que efectivamente... Esto es otra cosa, esto es un scratch, es claro, diferente. por eso, pero Eso fíjate vos, el que recibe de alguna manera el scratch, independientemente de quién lo hizo y lo que hizo, que lo tiene que jugar la justicia, y en lo posible ser imparcial, ahí aparecen las comillas enormes, más grandes que la palabra imparcial, pero hay un fenómeno, es dueño
y tiene el patrimonio probablemente de una violencia discursiva Sí, que claro. es mayor a todas las de sus coetáneos. Es decir, Sí. él es el que dice, por ejemplo, si un tipo robó, no hay que meterlo preso. Y esto no es un tema menor. Él lo que dice es bala en la cabeza. Sí, O sea, sí. Sí, no, y por entonces, supuesto, y le digo- tiraron caca en la puerta de la casa después de que dijera que Florencia Kirchner es una hija de 1000 putas en la Universidad Católica. Claro, digamos. y que de hecho en la propia Universidad Católica, que hasta podían adherir con su discurso porque estaba invitado, la misma universidad, digamos, que probablemente, digamos, adhería con su discurso, le dijo, hasta acá llegaste. O sea, es la misma en la universidad. Entonces digo, ¿hasta cuándo se va a tolerar, independientemente de lo que decía acá el colega, el camarada, respecto de la militancia? Yo digo, la sociedad toda tiene que estar bien despierta, porque esta prueba piloto, si funciona, lo que sigue es un callejón sin salida. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar enseguida con Comunistas en Bravo TV.
21 y 28, aquí estamos de vuelta para el último tramo de Comunistas esta semana en Bravo TV. Y tal vez te sorprenda, pero sí, los estás viendo y vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de los carpinchos o capibaras, como también se les dice. ¿Por qué vamos a hablar de los carpinchos? Porque los carpinchos llegaron a los titulares de The New York Times y también a El País de España, lo que hace 3 años se presentó como uno de los grandes conflictos dentro del exclusivo barrio cerrado Nordelta, complejo de barrios. Lejos de encontrarse una solución, hoy el problema es aún mayor. 2 poblaciones han crecido exponencialmente en aquella zona de la provincia de Buenos Aires. La de los seres humanos y, claro, la de los carpinchos. Esta tensión entre naturaleza y urbanización, entre símbolo y animal real, es la que menciona el New York Times, que se detiene en el caso de Nordelta para contar una historia más amplia, la del modo en que las ciudades modernas lidian con lo silvestre. En ese cruce, el carpincho o capibara se vuelve protagonista inesperado de un relato sobre ecología, diseño urbano y cultura contemporánea. A ver, creo que podemos compartir lo que dice el New York Times sobre esto. Una ciudad dice que sí, que se pueden tener demasiados capibaras. Desde la pandemia, los carpinchos, como se les conoce en Argentina, han proliferado en Nordelta, un lujoso y pintoresco barrio cerrado de 45.000 habitantes al norte de Buenos Aires. Cuando los residentes se recluyeron en sus casas en 2020, los capibaras empezaron a colonizar los cuidados barrios, al encontrar hierba verde, agua fresca y ausencia de depredadores, según los biólogos contratados por la comunidad. Para los defensores de los capibaras, intervenir en la reproducción de los animales es una escalada del ataque de Nordelta a la especie. Hace 30 años, Nordelta, la zona en la que hoy está Nordelta, era un humedal prácticamente virgen, donde los capibaras vagaban libremente, cazados por pumas, jaguares, caimanes y cazadores deportivos. Todo eso había hace 30 años, tan cerca de la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos, a finales de la década de 1990, Constantini empezó a transformar la zona con carreteras, estanques, mansiones, torres de condominios, un centro comercial y un campo de golf diseñado por el golfista estadounidense Jack Nicklaus. La construcción ha sido casi incesante, hay 17 edificios más en marcha y ahora es el hogar de algunas de las personas más ricas de Argentina, y hay algunas que no tienen mucha buena onda con los carpinchos, que también tienen su derecho a estar ahí, ¿no? Bueno, no tienen el patrimonio de los propietarios de las casas de Nordelta. Por otro lado, uno de esos barrios en los que hay muchas casas vacías. Sí, muchísimas casas vacías, ¿no? Y que cuestan fortunas. ¿Qué hacemos con los carpinchos? ¿Qué hacemos con los capibaras? ¿Cómo lidiar con este conflicto entre especies? Bueno, por ¿Alguien lo tiene menos una idea? la pregunta es interesantísima, porque la presencia de estos animales silvestres en una zona urbana interroga nuestra relación con la naturaleza, la cual es paupérrima. Y cuando digo naturaleza me refiero también al cuerpo del ser hablante. La relación de las personas con su cuerpo hoy es lamentable. Se reduce meramente a lo que dicen las máquinas de una tomografía computada o los patrones estéticos y demás, pero el buen trato, el cariño, el amor por el propio cuerpo hoy está en una situación desesperante. Lo verificamos aquellos que trabajamos con personas que sufren cuestiones emocionales que se verifican en el cuerpo. Es el cuerpo el que habla cuando alguien no puede expresar su dolor. Es el cuerpo el que dice. Estar en contacto con los bichos, como solemos decir, permite salir de la compu, permite salir de las redes sociales, permite conectarte con tu propio cuerpo y sobre todo porque aquellos que tenemos mascotas, las mascotas son seres que están muy tomados por lo urbano, pero tomar contacto con estos bichos que tienen toda una raigambre muy silvestre, muy natural, es importantísimo, es toda una oportunidad. Ni hablar para lo que es para la infancia. Los chicos, bueno, el trabajo que se hace, por ejemplo,
con animales y con los chicos autistas es maravilloso. Pero para cualquier chico, el contacto con los animales es importantísimo. Es todo un llamado de atención. Quiero comentar algo más. Dentro del delirio libertario hay personas que quieren privatizar las ballenas, que quieren privatizar el mar. Es increíble. Todos los días escuchamos... Berti Venegas Lynch. Berti Berretas Lynch, exactamente. Quieren privatizar el mar, privatizar las ballenas. Que nosotros estemos en contacto con estos animales, creo que está la chance de que algo se nos despierte como para dejar de ser tan locos, tan enfermos. Hay, sí, dos instrumentos normativos que podrían regular esta problemática que estamos analizando. El artículo 41 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del 94, prevé la mancomunión de los seres humanos con la biodiversidad, con lo cual excusas no hay para cualquier juez que quiera tomar curso en este tipo de desarrollos. Pero ¿qué podría hacer un juez con respecto a este conflicto? Mira, nosotros junto a otro grupo de organizaciones de abogados, en el año 2023 quisimos impulsar la ley de humedales en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados. Y la realidad es que nos pusimos de frente con un lobby feroz, específicamente el lobby del litio y el lobby inmobiliario, porque gran parte de esos desarrollos que explican gran parte también de la riqueza de los sectores que más concentran recursos de poder y económicos en la Argentina, se explican a partir del avance inmobiliario y de la extracción del litio. Ambos desarrollos se expresan sobre muchos de los humedales que hoy tenemos en la Argentina. Y lo cierto Estos es que los perdimos, los de Nordelta los perdimos, no están más. Bueno, es cierto eso, pero sin embargo, esa ley que nosotros queríamos impulsar planteaba la necesidad de poder llevar adelante un inventario de humedales en todo el país y que en paralelo los lugares que hoy habitan con algunas expresiones de estas características puedan de alguna manera intentar armonizar a través de una regulación que de alguna manera fiscalice cuál es actualmente la situación, la vida entre el avance de los humanos y la naturaleza y el mundo animal. Y comparto con lo que decías hace un ratito, es fundamental que podamos volver a generar una conexión más armónica con la naturaleza porque no hay ya dos mundos para que todo el planeta consuma lo que se consume en los países desarrollados. Sí. Me gusta más carpincho que capibara, pero Sí, sí. yo no conozco de carpinchos. En el informe hablaba un poco también la situación que había antes, ¿no? Sí. Donde hay depredadores y demás, ¿no? Nosotros tenemos a veces mucho vínculo con parques nacionales y demás porque las acciones o las actividades que se hacen dentro de eso hay que minimizar el impacto para preservar esas cuestiones. En Ushuaia tienen un problema grande, habían tenido un problema grande con los castores. Con los castores que fueron habían implantados. sido introducidos. Claro, Entonces, claro. está Sí. el que dice, bueno, lo tengo que cuidar, pero Fauna también exótica. el daño que hacen cuando hacen las represas y entonces secan ríos y demás, también tiene su impacto. Toda acción tiene una reacción y acá un poco también hay que contemplar esas cuestiones, ¿no? Está bien, los castores fueron implantados allá en Tierra del Fuego, pero acá los carpinchos estaban antes que Constantini. Y cuando está claro, eso está claro. Entonces, ahora la intervención esa Claro. no solo impacta eso, sino desaparecieron un montón de otras especies, porque estamos hablando de la que quedó. Claro. Todas las especies esas que existían, que se describía, Claro, que mantenían también un mantenían el equilibrio. equilibrio, Claro. esas se las perdimos. Porque Esas lo que, sí se tenemos murieron ahora, ya. lo que tenemos ahora, que es un problema muy difícil de resolver, es una sobrepoblación de carpinchos, Claro. porque claro, el carpincho no tiene depredadores, los Entonces- habitantes de Nordelta todavía, quiero creer, no están No sé cómo. saliendo a los tiros contra los carpinchos. Todavía no. Entonces, Bueno. bueno, ¿qué se hace? ¿Se hablaban puede de regular, cazadores, existían, regular la población de carpinchos de alguna forma? Digo, Bueno, para es eso, pregunta, ¿eh? Sí, sí. para eso hay especialistas, y hay Claro. ámbitos como el INTA, por ejemplo, Bien, bien. o ámbitos que Pero que no sé también- si va a seguir, ¿eh? No, Perdón. bueno, es que hay pero una- que tiene que ver con esto. El impacto Claro. no es solo lo que voy a construir o una cuestión económica o demás. Impacta en estas cuestiones. El pensarlo desde las distintas especialidades, hasta desde donde planteabas vos que, bueno, es el vínculo que tiene cada uno con los animales y demás. Bueno, todos esos aspectos influyen, digamos. Ujú. Las soluciones no son únicas. Claro. Hay una dimensión específica que es la de los carpinchos y hay una dimensión general que es la del cuidado del ambiente cuando se desarrollan barrios cerrados o hay un avance de la gentrificación sobre la población rural.
Lo deseable sería que puedan existir normativas que sean respetadas y que existan para tratar de esto, generar una mancomunión armónica entre el desarrollo urbano y el ambiente, cosa que hoy no sucede, porque esto que vos preguntabas hace un ratito, Juan, tranquilamente se puede plantear un amparo en violación al artículo 41 de la Constitución Nacional, pero te podrás imaginar que difícilmente algún juzgado impida el avance de un barrio cerrado en favor de los carpinchos. Entonces, bueno... Convengamos una cosa también, estos conviven porque si bien son los roedores más grandes, son amigables, son sociables, tienen toda la buena onda, entre 40 y 60 kilos, viven en grupos hasta de 20 con un solo macho dominante y realmente no hacen nada porque son herbívoros. Los otros, que eran los depredadores naturales, los que se comían a los capibaras o el puma, por ejemplo, el caimán. Esos nadie dudó, nadie los defendió y de hecho este es el otro problema. El ser humano utiliza esto de los hechos consumados. Nadie no solo no los cuidó, sino que además nadie alzó su voz y entonces no tenés un solo puma, no tenés... Y cuando lo tenés, que llega acá, es porque vos interferiste en su hábitat natural. Entonces también necesitamos echar luz para saber, porque lo que decimos es, ahora es el carpincho sin depredador natural y por eso súper reproducido, digamos. Pero hubo un antes, que es el que no vimos, que es a los otros los siguieron crack y nadie, o sea, digo, desde pumas hasta a pequeños caimanes, que ya no están más. Digo, entonces, me parece que también sería interesante nosotros contarnos esa historia completa, ¿sí? Porque después nos pasa que los chicos creen que la carne que comen es producto, crece en un árbol y de repente, digamos, no hubo sufrimiento animal, no hubo para eso las condiciones en las que viven, cómo nos alimentamos, digo. Echar luz sobre eso nos hace también verdaderamente libres. No la libertad que traen estos, digamos, de lo discursivo, no, la libertad genuina, la de tomar decisiones sabiendo, ¿no? Sí, Argentina tiene 2% de población rural y en función de sus grandes extensiones de tierra es, en términos proporcionales, uno de los porcentajes más bajos del mundo. Y cuando discutimos qué Argentina queremos o hacia qué Argentina queremos caminar, parte de una eventual reforma agraria o la posibilidad de ver cómo en las grandes extensiones de tierra podemos darle un lote a aquellos que hoy no tienen vivienda o aquellos que hoy están viviendo hacinados, lo que surge de la discusión de los carpinchos, insisto, en términos específicos, en términos generales, en realidad va hacia esa problemática y que sería importante que alguna vez en la Argentina podamos darnos la tarea de poder discutirlo de una vez por todas. Lo que pasa es que ahí le matás el negocio a unos cuantos, ¿no? Recordemos la concentración y recordemos la forma en la que, digamos, no solo se acumula dinero, sino poder, y esto de lo que, digamos, de la forma en la que esto sería bueno, beneficioso para muchos. Pero fíjate vos que no hay una sola política, tenemos un déficit ambiental feroz y no hay una sola política, digamos, relativo a eso. Y de hecho, desde lo discursivo dicen, el privado se tiene que arreglar y esto, y en países que son potencias, ha estado el Estado ahí diciendo, muchachos, tenemos que regular esto. Antes, hace 25, 30, 40 años, había barrios que producían las cooperativas. Vas a cualquier barrio, digamos, Mendoza, en cualquier provincia de la Argentina, y vas a tener cientos de barrios generados desde una idea, digamos, conceptual, más mutual y más... Esto se está agotando, cada vez hay menos propuestas y está la mano concentrada en 5 o 6, que por supuesto les es negocio, ¿no? Que no haya viviendas comunitarias, cooperativas, con gente que puede pagar y con algún día ser dueño, ¿no? Digo, hay una lógica también muy perversa detrás del negocio inmobiliario, ¿no? ¿Hay alguien al que se esté ocupando específicamente de defender a los carpinchos? Es pregunta, ¿eh? Hay organizaciones ambientales, ambientalistas en todos los rincones del país y sí, efectivamente esto sucede, esas organizaciones empujan. Hoy es un momento de particular adversidad, quizás para esas organizaciones, porque con todos los conflictos que se están desatando en todo el país, a veces cuesta atar la defensa de los conflictos ambientales con las reales necesidades de la gente. Pero bueno, hay una tarea en relación a esto que vos también mencionabas hace un ratito, de concientizar respecto de que, si bien, insisto, no se trata de necesidades que las podamos materializar en el día a día, son elementales para que tengamos mundo dentro de 100 años, ¿no? En el artículo del New York Times menciona que cierto enfrentamiento entre vecinos que no quieren saber nada de los carpinchos y quienes sí los están Claro, hay una defendiendo. interna también, hay división dentro de los vecinos de Nordelta, ¿no? Hay como algunos que son carpincho friendly y otros que son enemigos del carpincho, ¿no? Sí. Y bueno, y estas historias
ya mito urbano, ¿no? Del carpincho que furioso que atacó un caniche, ¿no? Digamos que algún caniche perdió la vida porque un carpincho se enojó. Pero bueno, los carpinchos no comen caniches. No, Esto no. es importante también señalarlo, ¿no? No en Nordelta, pero sí en Ezeiza, en el plano de los chimentos. La esposa de Tagliafico hizo un post en historias de Instagram mencionando que un vecino había matado a un carpincho y alertaba sobre empezar a tener cuidado porque había varios casos de maltratos que en un barrio privado de Ezeiza se estaban dando sobre esta población animal. Así que bueno, cuidado. Claro, ya hay gente que está tomando medidas, digamos. Y la selección argentina empieza a intervenir, por ahí aparece Tapia, bueno, se le puede buscar una vuelta. Sí, guarda con eso. Vamos a tocar el último tema que teníamos preparado para esta noche y que tiene que ver con movimientos políticos de cara a las próximas elecciones. Ahí estás viendo, bueno, equipos que se van, bueno, equipos y gente mezclada, ¿no? También. Por un lado, el acuerdo pro La Libertad Avanza para competir contra el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires, dio este viernes un primer paso fundacional. Los principales dirigentes amarillos, encabezados por el diputado nacional Cristian Ritondo, se reunieron hoy en la sede partidaria de la calle Balcarce en asamblea provincial y validaron la posibilidad de realizar alianzas electorales. Se trató de un formalismo. El acta del encuentro no definió nombre ni partidos específicos. Esto representó el puntapié para conformar un frente antikirchnerista en donde se impondrá el nombre La Libertad Avanza y el color violeta como marca de identidad. Es decir, todos estos que estás viendo aquí en la foto van a dejar de ser amarillos y van a ser violetas, al menos los que aparezcan en las listas en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, intendentes que responden a Cristina Fernández de Kirchner piden dar marcha atrás con el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y esto hace peligrar el acuerdo con el gobernador Kicillof. Más de 40 jefes comunales peronistas se reunieron en José Cepaz convocados por su intendente Mario Ischi. El encuentro fue en la previa del Congreso del Partido Justicialista Bonaerense que se dará este sábado en Merlo. Es decir, la interna dentro del peronismo parece no ceder todavía. ¿Qué pasará? Un panorama incierto, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, de uno y otro lado. Del lado de La Libertad Avanza y el PRO, todo parece indicar que esto, bueno, se pintarán de violeta los que tengan que hacerlo y entregarán en todo caso cuadros a La Libertad Avanza, ¿no? Sí, qué capacidad, ¿no? De cambiar tan rápidamente de color, ¿no? Pensaba hay algunos animales que para defenderse de sus atacantes, digamos, se ayornan de alguna manera, ¿no? Con su medio ambiente, se camuflan. Sí, sí. Digo, y qué raro, qué distinto, ¿no? Pasar del amarillo al violeta tan rápidamente, ¿no? Bueno, han sido un poco socios también en un punto, ¿no? Sí, claro. Bueno, me acuerdo que Macri les pidió, en el último encuentro que habían tenido con él, les pidió dignidad. Bien. Tengan dignidad en el momento de cerrar un acuerdo. Bueno, ¿Qué será van en la eso? lista de La Libertad Avanza. Y van violeta, ya está. Sí. No sé dónde quedó la dignidad. ¿Y qué pasará con el peronismo? Bueno, el peronismo tiende a unirse, pareciera que está haciendo Tiende a sus unirse, lo de esfuerzos. hoy, bueno, esfuerzo viene haciendo, pero... Bueno, hay que ver si eso da resultados. Pero lo de como vos decís que sentís que sigue digamos, habiendo sí, fisuras. todavía persiste la idea de, digamos, de una parte del peronismo de dar marcha atrás con el desdoblamiento de las elecciones. Ya no hay mucho tiempo para modificar eso. Claro, bueno, tienen que ceder, tiene que haber menos conflicto de egos y entender que efectivamente hay una buena parte de la sociedad que se los exige y me parece que deberían darle una propuesta, digamos, electoral sólida, ¿no? Y creo que es necesario, yo diría imprescindible, bajarse de los egos, ¿no? Para eso, ¿no? El peronismo me parece que tiene el desafío de poder plantear un proyecto de país que le va a ofrecer a los ciudadanos de la Argentina y que esa definición tenga un lugar más protagónico que la unidad en sí misma. Hay que tener cuidado con esa cuestión porque si el peronismo sigue persiguiendo la unidad como fin en sí mismo, sin estar pensando con mayor profundidad qué proyecto de país le quiere dar a la sociedad, podemos correr el riesgo de que el peronismo, si vuelve a asumir el poder en el 2027, hay algunas cuestiones no estén saldadas y eso podría generar eventuales perjuicios de Repetir cara errores del a la pasado, gobernabilidad. ¿no? Sí, sobre todo porque vamos de cara a unas elecciones en donde lo más importante es juntar diputados, no necesariamente ganar. Claro.
Atención con eso. Entonces, para Es cuántos determinados pones en espacios... juego y cuántos terminás sumando, ¿no? O restando. Exacto, Claro. exacto. Y para determinados espacios del peronismo, por ahí es una buena instancia para poder plantear qué es lo que distintos sectores dentro del peronismo piensan, ¿no? Hay distintas Sí, hay aristas vertientes, que hay se expresan, ramas. hay vertientes, Yo creo que habría que y es una buena aferrarse- oportunidad para dar este debate de cara a la sociedad. Honestamente, más a la doctrina y menos a los personalismos. Y creo además también que debería, digamos, revisarse el concepto, digamos, no para entrar en la discusión del peronómetro, pero sí revisarse el concepto de qué es el peronismo, porque se han levantado, digamos, hubo gente que levantó esas banderas y que efectivamente no tenía nada de peronismo. Digo, por nombrar el menemismo y otras ramas. De hecho, tenemos hoy a todos los Menem en Libertad Avanza, digo, ¿no? Entonces, simplemente por dar un ejemplo. Entonces, digo, me parece que debería volver a su fuente, ¿no? En este punto, volver a su fuente, me parece que el triunfo de Monteverde en Rosario hay que tomarlo muy en serio, porque es alguien que, sin ser en su origen peronista, yo tengo la impresión que fue más peronista que muchos de aquellos Claro, que se dicen peronistas. Claro. ¿Por qué? Porque trabajó al lado de la gente, porque hizo la marcha antiinflacionaria donde articuló productores con consumidores, porque recuperó un tambo y fundó una empresa de alimentos, porque fundó escuelas. Eso hizo Juan Monteverde con todo un grupo de gente. Me parece que es una señal. Es auspicioso, ¿no? Es muy auspicioso para que el peronismo vuelva a sus fuentes. Estoy totalmente de acuerdo. Me quedé pensando en lo que decías, Pablo, con respecto al peronismo en la provincia de Buenos Aires y esta idea de, bueno, la unidad como un objetivo que tal vez puede no tener sentido frente a la necesidad, sí, de presentar un proyecto, una propuesta de proyecto de país. ¿Vos pensás que tal vez no necesariamente sería malo que haya listas separadas dentro del peronismo jugando en la elección? No necesariamente sería malo, y me da también la sensación que a nadie le está importando más el cierre de listas que a los propios dirigentes políticos. Hay un desencanto que se está viendo en la sociedad, obviamente muy generalizado. El pueblo en la Argentina está atravesando un montón de complicaciones en el día a día, y la realidad es que muchas discusiones del plano dirigencial no hacen mella en la realidad cotidiana de los argentinos, y eso me parece que hay que poder tenerlo en consideración al momento de este tipo de debates. Va a ser más importante, insisto, que la unidad. ¿Qué es lo que quiere representar el peronismo? ¿Quiénes van a integrar esas listas? ¿Qué va a ser una cuestión de repartir porotos o va a ser una cuestión de poder poner a personas que representen a distintos sectores de la sociedad que hoy estén padeciendo los ajustes de la Libertad Avanza, por ejemplo? Claro, es una incertidumbre total esa, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, hasta antes del momento de la condena y la proscripción de Cristina, como que el nombre de Cristina ya anunciado y presente en la elección provincial de septiembre hacía que no se pensara en otros nombres en el lado del peronismo, ¿no? Digamos, sí estaba la Libertad Avanza coqueteando con a quién le iban a poner enfrente, ¿no? Algo que también dejó de ser relevante. Permitime ahí disentir un poco, Juan, con eso. Yo creo que al contrario, Cristina presa, digamos, y proscripta, ¿no? Básicamente, y esta proscripción trajo al contrario, le bajó el tono a varios caciques y entendieron de que en realidad tiene que haber una unidad que trascienda a las personas, sobre todo digo... Pero por no hablar está sucediendo, Juan. Puede ser que no esté sucediendo, pero yo voy a hablar más de como cuando damos clases en la universidad, viste que se habla del deber ser, no de lo que después te encontrás o de los defectos. Vos enseñás pensando casi en un mundo ideal, digamos, por lo menos en un claustro académico. Yo creo que el peronismo está llamado a actos de mucha altura y no de enanismo político, no tanto de nombres y sí de proyectos, y que efectivamente, digo, cuando eso, como que de alguna manera se van a acomodar los porotos, y yo creo que hoy hay por lo menos menos gritos que ayer, cuando Cristina todavía estaba con esta idea de decir, bueno, ella va a elegir un nombre, va a decidir por todos. Me da la sensación de que ahora, de alguna manera, no digo que se estabilizó, pero digo, hay un llamado a ponerse las pilas, básicamente, a ponerse los pantalones, creo yo, en el peronismo. Bueno, ¿será atendido ese llamado? Ojalá.
porque vemos esta foto, ¿no? La foto que estamos compartiendo, veíamos la foto del equipo del PRO y estamos viendo la foto de los intendentes, ¿no? Esta reunión de la que hablábamos, allí con Máximo Kirchner. Bueno, está Máximo, es de alguna manera, bueno, está Cristina, ¿no? Podríamos decir también así. Digo, Cristina no resigna el liderazgo, digamos, más allá de que no pueda ser candidata, ¿no? Entonces va a tener una influencia sobre los candidatos y, bueno, y sobre la estrategia para la elección, ¿o no? Es indiscutible, Claro. los liderazgos no se alquilan, los liderazgos no se prestan, se ejercen. Sí me preocupa que el retroceso que puede implicar el desdoblamiento no genere sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires un debilitamiento al punto tal que eso genere un conflicto de gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos posibilidades de no ir en unidades del peronismo, pero pudiéndolo afrontar de manera armónica. Esto que decíamos hace un ratito, entendiendo que esa posibilidad de no ir en unidad en realidad responde a la posibilidad de a la sociedad poder demostrarle cada una de esas aristas dentro del peronismo qué es lo que representan y no ante la tentación de la fractura, que eso sí, coincido, la sociedad no lo perdonaría, ¿no? Yo creo que no hay tiempo, ya no queda más, no hay más resto, ¿no? Porque de alguna manera recordemos que creo que Milei es el resultado a los errores anteriores. No es que precisamente la gente fue feliz a elegir esta propuesta, fue de alguna manera la censura a lo mal que se hizo anterior. Entonces me da la sensación de que ya no hay tiempo, ¿no? Camarada, ya no hay tiempo para este programa, se ha terminado, ya les agradezco haber compartido la mesa esta noche, Jorge en particular, gracias por haber venido y vamos a estar siguiendo de cerca, por supuesto, lo que suceda con el INTI y contar con nosotros para difundir lo que sea necesario para su defensa. Muchas gracias por el lugar y la verdad que esperamos que esto se pueda revertir, ¿no? Que no se concrete. Ojalá que así sea. Si no, veremos cómo revertirlo después. Camaradas, buen fin de semana. Y gracias por la Que lo pasen muy bien, un placer y ya llega QR a la pantalla de Verbo TV.
Viernes por la noche, 3 minutos después de las 10, ya está para comenzar QR en Bravo TV. Y yo estoy muy contento porque me dijeron que Pablo Caruso tiene una propuesta para mí y me encanta cuando me hace propuestas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo te va? Un Muy día bien. la vamos a concretar, ¿eh? Un día algo vamos a hacer. Me gustó el tono, viernes por la noche. Ya estamos para eso. Y sí, bueno, yo estuve hablando de carpinchos, así que imagínate. Bien. Sí. Bueno, ¿qué plan mañana? Para mañana, y la verdad que tengo planes, porque es un fin de semana muy atractivo para mí en cuanto a la actividad deportiva, ¿viste? Claro. Tenemos partidazos en el Mundial de Clubes, por Así un es. lado. Bueno, hay Fórmula 1, que me gusta seguirla también, así que tengo mucho para ver, además de series, películas. Voy a estar Bueno, mirando muchas cosas. Mañana es, ahora Mariano nos va a decir, pero mañana es práctica. Y calificación. Claro, tenés 7:30, Clasificación. tenés la última práctica libre y a las 11 de la mañana la clasificación. Estás muy informado, muy bien. Un poquito. Después tenés PSG Bayern Múnich. Exactamente, Gran ese es partido. el partido de la 1 y después tenés a la tarde, 5 de la tarde, Real Madrid contra el Dortmund. Que no te pase como a Julián Romero, que él arregló para hablar del partido a ir a ver departamento. No. Bueno, escuchemos una cosa. Creo que Te llegamos, cuando termine el partido, si querés. A ver, Te propongo que vayamos a la provincia de Chaco a la inauguración de un templo evangelista, porque va a estar allí el presidente Javier Milei. qué buen plan, Pablo. La verdad que me sorprendiste. No pensaba que ibas a tener un plan tan Pará, bueno. volví un cachito atrás, si se puede. Volvamos un poquito. Ahí está, la Convención Mundial. ¿Estás comprando entradas ahora mismo, Vamos a Pablo? comprar entradas para ir. Te estoy diciendo en serio. Vamos, Espectacular. vamos. Pero para, ¿cuánto cuesta? Porque te digo, viste, no estoy con las finanzas Pará. como muy holgadas. De todas maneras, te quiero dar bien la data. Esto arrancó hoy a las 7 de la mañana. Sí, Convención Mundial. ¿No lo tengo acá? No, me acerco. Convención Mundial, 4 y 5 de julio. La Sí. apertura fue... el 28 de junio fue la apertura, Sí. 4 de julio a las 7 de la mañana, como Muy bien. decís, te digo, pues lo veo acá bien, Muy bien. y tenemos la dirección y todo. El lugar es hermoso, el nombre, Portal del Cielo se llama el templo. Es espectacular. Está en la avenida, para la gente que está viéndonos en Resistencia y no sabe dónde está en la avenida Arribalzaga al 2000, Muy allí bien. en Resistencia, en Chaco. Bueno, y ahí vamos nosotros, ponemos GPS y a ver en cuánto llegamos. Vamos a comprar los tickets, si te parece. Dale, por favor. Porque hubo mucha Quedarán, tengo miedo que no queden. Nos dormimos con esto, Nos Pablo. dormimos. Hubo mucha discusión sobre cuánto salía esto. Las kits, que es, no sé qué, es raro sí, pero es rara la denominación. Bueno, se acabaron, Juan. Claro, ya todos los niños de Chaco ya están todos ahí. Exactamente. Todos los niños de Chaco quieren ser evangelistas. Así es. Y no lo son todavía. Nos queda platea alta, 30 lucas. Y nos quedan, por esto la confusión, nos quedan las VIP. Sí. Que yo quiero saber qué implica la VIP, qué incluye A ver. la VIP. Ah, bueno, es un poquito más, porque tenés como algo Es así. el service charge. Viste tenés que claro. Siempre hay un cargo de servicio que es lo que cobra la tiquetera, ¿viste? Bueno, 105 lucas por cabeza Sí. para pagar por ver, a ver de qué se trata el VIP. Mañana Pero- estará el presidente de la Nación inaugurando un templo evangelista en la provincia del Chaco. Bueno, Sí. por un lado, digo, la entrada VIP 100 lucas tiene que incluir foto con el jabo, mínimamente, y bendición de algún pastor. No. sé, es lo mínimo. Y con la motosierra. Foto con jabo y motosierra. Sí, señor. Me gusta. Para mí algún rope debería haber también, pero porque Pedís 100 mucho. lucas es un montón. Pedís mucho alguno celestial, tal vez. Puede ser. Sí. Y hermosa canción, Perro Celestial, canción de Los Auténticos Decadentes. La Sí. recomiendo especialmente. Pero eso fue un paréntesis. Muy bien. Sí. Lo otro que quiero decirte, Pablo, es que hay que valorar que el presidente va a un lugar que queda dentro del territorio de la Argentina. Sí, señor. Es un montón eso. No sé cuántos viajes hizo a provincias que no implica una catástrofe y que se vea medio forzado a ir por una catástrofe. Sí. A la provincia del Chaco la primera vez, recordemos que tiene un acuerdo, ¿no? En Claro, la con el provincia del gobernador. Chaco, con Esdero. Ujú. Y el otro elemento interesante es que obra pública, pero ni a las patadas. Ahora, un templo evangelista A rebasa. 10.000 personas. Igual no lo hizo él, no lo hizo el Estado esto. ¿o sí? No, ya sé, Ah, pero ok. bueno, pone el cuerpo, qué sé Sí, yo. sí, sí. Es obra privada. Por ahí podría hacer un caño de gas o algo por el estilo, ir Ujú. él y, no sé, pongan acá, una cosa por el estilo. Claro. Ahora, la plata que van a recaudar con este encuentro, digo, porque me imagino
10.000 personas lleno. Bueno, los pibes ya compraron todo su entrada, por lo que vimos. Bueno, con ese dinero me imagino que se va a poder hacer muchas cosas, muchas cosas. ¿Sabés cuánta plata se va a poder donar para algún refugio para perritos? Un montón. Estás tremendo. Los viernes te sientan muy bien. Bueno, mañana muy temprano la práctica libre, la tercera práctica libre. Tenés quali a las 11, tenés Bayer PSG y arrancamos. Sí, y después nos vamos para allá. Te paso a buscar. Muy bien. Y vamos derecho para Chaco sin parar. Muy bien, ya tenemos las entradas. Bueno, que tengamos buen viaje. Después el lunes contamos qué tal lo pasamos, Pablo. Gran abrazo.